Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y damos por comienzo. Epa. Justo se atravesó una yerbita. Vamos a comenzar, te decía Elena, un espacio, una nueva columna de política, hoy con un invitado para charlar en base a lo que veníamos comentando en el bloque de actualidad hace unos minutos y que tiene que ver con los resultados de las elecciones del domingo pasado y sobre todo con el muy buen resultado que obtuvo el FIT, ¿no? En Frente el izquierda. Frente de Izquierda a nivel nacional y también en los distintos distritos, ¿no? Así que, si te parece, creo que ya lo tenemos en contacto a David Maidana. Él es concejal electo por Merlo, así que si nos está escuchando, buenos días, David, te saludamos Elena y Diego desde Pensar en Nada. ¿Nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Todo bien, por suerte. ¿Y ustedes? Muy bien, David, gracias por esta comunicación. No, de verdad, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, David, nosotros hacíamos ahí en repaso nuestro bloque de actualidad hace unos minutitos y bueno, hablábamos del desarrollo, el resultado de las elecciones y bueno, así como hubo un- una diferencia entre a los resultados de las PASO, uno de los resultados en positivo le tocó al Frente de Izquierda, ¿no? Que tuvo muy buenos resultados en comparación con elecciones anteriores a nivel nacional, provincial e incluso local, ¿no? ¿Nos querés hacer un panorama desde tu propio análisis? Sí, totalmente. Somos la tercera fuerza nacional. ¿Qué implica esto? Que logramos conquistar 4 diputados a nivel nacional, con Vilca en Jujuy, Nicolás del Caño, Romina del Pla en la provincia de Buenos Aires, con Miriam Breckman en Capital Federal después de 20 años, y también incluso algo muy pero muy novedoso, que en varios distritos históricos, bastiones del peronismo, pudimos lograr conquistar bancas en los consejos deliberantes. En mi caso, ingresaría por Merlo junto a la compañera Flavia Tesone. En Matanza ingresarían 2 compañeras, Romero, Natalia Hernández. En Morón estamos peleando porque sacamos más del 8% de los votos y bueno, hay una discusión, va más que nada. Consideramos que el Frente de Izquierda tiene que tener representación y sobre todo las 15.000 personas que lo votaron. Y bueno, en Moreno, José Cepaz y otros distritos importantes logramos hacer ingresar por primera vez concejales. Ujú. David, ¿qué análisis haces sobre estos resultados? ¿Qué es lo que estás leyendo o estás leyendo? No sé si la organización ya tuvo tiempo de juntarse y analizar los resultados. ¿Qué lectura haces del mensaje de la población en general? No, para mí, para nosotros, mejor dicho, como organización política, en mi caso soy el PTS, eh, primero, mucha bronca con el gobierno. Nosotros cada vez que andábamos pateando en las calles, en las plazas, acá está la cancha de los patos, donde se reúnen miles de personas los fines de semana, donde íbamos también a llevar nuestras propuestas en la campaña electoral, producto también de vivir en los mismos barrios. Nosotros no somos políticos profesionales, sino que somos trabajadores que hacemos política para nuestra clase y sabemos la situación que atraviesan millones de personas porque lo atravesamos todos los días en nuestros barrios. Y veíamos que el gobierno que había prometido que iba a llenar la heladera, nada de eso sucedió. Que había prometido que primero iban a estar los de abajo. Bueno, primero estuvo el Fondo Monetario Internacional, los ojeros, los bancos, y bueno, y después las migajas para el resto de la población, que hoy está sumergida cerca del 50% debajo de la línea de pobreza. Eso fue algo fundamental, me parece, una experiencia de un sector importante de los votantes que en el 2019 habían confiado en el Frente de Todos para sacarse de encima el ajuste macrista, y bueno, y no se revirtió su situación. Eso es un elemento por un lado. Otro, el amplio reconocimiento a la izquierda, que es innegable que sectores de masa de los trabajadores lo reconocen porque siempre, o no reconocen porque siempre estamos acompañando las luchas, los reclamos contra la precarización laboral, contra los despidos. A nivel provincial estuvimos acompañando todo lo que fue la lucha por tierra para vivir, con Guernica,
en el epicentro. También estuvimos acompañando acá en la zona y seguimos acompañando la pelea en defensa del edificio histórico de la escuela número 17, la lucha de los trabajadores de Garbarino contra los despidos, también de la clínica provincial contra la falta de pago. Y bueno, ese reconocimiento amplio de sectores de trabajadores que ven que la izquierda siempre está, que acompaña, que no dice una cosa y hace otra, que no vota una ley de ajuste contra los trabajadores. Eso me parece que fue otro de los elementos. Y por último, las propuestas. La reducción de la jornada laboral, donde vos tenés, en un país donde vos tenés millones de desocupados, cerca más de 2 millones y monedas, ahora según datos del Estado. O sea, para nosotros caló en el hueso, acá en Merlo y en toda la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, donde, bueno, nadás en mar de desocupación, precarización laboral, y por otro lado, gente que no tiene, que labura 10 o 12 horas. Y nosotros, como decimos, si logramos imponer mediante la organización, la lucha, la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, 6 horas, 5 días a la semana y con un salario igual a la canasta familiar, se podría generar solamente en las principales grandes empresas 900.000 puestos de trabajo, 900.000 puestos de trabajo, y se podía nada más y nada menos que ocupar a cerca del 50% de la población desocupada en este momento. Y por otro lado, nuestro planteo concreto de no al pago al Fondo Monetario Internacional. Ahora me parece que en un contexto donde incluso va mucho más allá de las elecciones, en un contexto donde el gobierno está cerrando en estos días un nuevo acuerdo para continuar sometiendo al país al Fondo Monetario Internacional, en donde la oposición de derecha dice que, bueno, está de desacuerdo con la comita, pero después le levanta la mano para aplicar los ajustes a pedido del fondo. Y bueno, el no al pago al Fondo Monetario Internacional como decisión soberana del país, la nacionalización de la banca, que es lo que nosotros proponemos como medidas integrales para sacar al país de la decadencia, del atraso, de la miseria, igual que la nacionalización de los bancos. Bueno, yo creo que esas propuestas le llegaron a millones de laburantes y también hay un reconocimiento en ese sentido. David, te escuchaba y lo de la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, es algo también que se estaba discutiendo, intentando en Europa, pero en Europa terminó resultando, por lo menos desde de lo que yo leí, como que no terminó siendo realmente digamos, las propuestas que hubo o los intentos que hubo, no terminaron en beneficios para los trabajadores. ¿Vos cómo piensan? Digo, porque uno lo escucha y tiene lógica esto y realmente vos decís esta diferencia, ¿no? Entre la gente sobreocupada y quienes no tienen ni siquiera, a veces, bueno, no llegan a un plan social tampoco, ¿no? Porque no es que la cobertura es 100%. Digo, ¿cómo piensan articular? Porque, digo, más allá de mantener esta coherencia y de un montón de cosas que uno reconoce también de estar en las luchas, como vos bien enumeraste, porque el Estado, digamos, los poderes del Estado se dirimen con correlaciones de fuerza, ¿no? Entonces, en el Congreso, en los consejos deliberantes, en las legislaturas, ahí necesitas negociar o que tu propuesta genere, digamos, tenga adhesión, tenga consenso. Entonces digo, ¿qué estrategias se van a dar? Porque para no quedar en esto que se dice, bueno, la izquierda es testimonial, que uno entiende la cuestión de la convicción, pero decir, bueno, ¿cómo lograr que eso sea una realidad concreta, ¿no? Bien, hay varias preguntas en el análisis que me haces. Está muy bueno, sí, muy interesante. que puedas. No, primero el principal, sí, igual quiero comenzar por por lo de la reducción de la jornada laboral en Europa, que implicó, sobre todo, mayores ritmos productivos, ¿no? O sea, mayor aumento de la productividad y de las ganancias, o sea, en beneficio de los empresarios. Se redujo la jornada laboral, pero para reventar a los trabajadores, o sea, sacarle más plusvalía, como decimos los marxistas. O sea, sacarle más, una tajada más de ganancia. Nosotros tenemos un planteo al revés, o sea, reducir la jornada laboral, por un lado, para repartir las horas de trabajo y en beneficio de la clase trabajadora, y perjudicando, esto es elemental, las ganancias empresariales que son terriblemente muy, pero muy importantes.
O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que acá la idea no es aumentar el ritmo productivo y reventar a la clase trabajadora como se hizo en algunos ejemplos en Europa, Ujú. sino que todo al revés. Es liberar al trabajador de la explotación laboral, por un lado, de gente que labura 10 o 12 horas, y ocupar a un sector de la población que está desocupada o precarizada, perjudicando las ganancias de los empresarios. ¿Qué significa esto? Bueno, que los trabajadores no se vean obligados a sufrir ritmos de jornada terribles en beneficio de las patronales, sino todo lo contrario. Eso por un lado. Y después por otro, mira, la izquierda fue la fuerza política que más proyectos presentó en el Congreso en los últimos Ajá. años. Es muy bien y es muy concreto lo que vos decís de que muchos no prosperaron. Pero ¿por qué no prosperaron los proyectos políticos que presentó la izquierda? Porque macristas y peronistas cierran filas para no votar ninguna ley que sea progresiva para el movimiento para el movimiento obrero, para los sectores populares, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros decimos que es muy importante, todas las bancas que nosotros conquistamos a nivel nacional en los consejos deliberantes son puntos de apoyo para la movilización obrera y popular. O sea, para que los trabajadores se encuentren eco en sus reclamos. Nosotros desde ya vamos a seguir presentando proyectos, como siempre lo hemos hecho, progresivo para los trabajadores, pero sabemos perfectamente que la única forma de imponerlos es con la movilización de la clase trabajadora. Imponerle medida de lucha a los sindicatos que están totalmente adaptados a la política del gobierno, a los movimientos sociales, de todos los barrios, de las facultades, de los centros de estudiantes, movilizarnos. Y en este sentido, vuelvo a tomar algo que me parece muy importante, porque estamos convocando una movilización este 11 de diciembre contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está tratando de cerrar el gobierno con apoyo de la oposición de derecha. Que lo único que va a significar para millones de argentinos, de argentinas, de laburantes, es miseria y hambre. En un país con los números sociales que ya estamos viendo, 50% de la población debajo de la línea de pobreza, 70% de los niños y niñas y jóvenes menores de 16 años en la provincia de Buenos Aires debajo de la línea de pobreza. O sea, una catástrofe social. Estamos llamando a la más amplia movilización. Nicolás del Caño lo dijo hace unos días en los distintos medios de comunicación, a la más amplia movilización de movimientos de sectores sindicales, movimientos sociales, estudiantil, ambiental. Esto me parece muy importante porque el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le abre las puertas a las megamineras, al glifosato y a otros productos contaminantes, porque el gobierno dice que de ahí también tiene que salir un porcentaje de los dólares para pagar al Fondo Monetario Internacional, o sea, destruir todos nuestros recursos, del movimiento de mujeres también, y bueno, de todos los sectores que consideren que es totalmente necesario hacer una enorme movilización para enfrentar los planes de ajuste que se vienen. El gobierno con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y la oposición de derecha nada más y nada menos que agitando reforma laboral. O sea, quitarle los pocos derechos que le queda a un sector de la clase trabajadora. Este es el escenario de fondo. Y aparte de lo que decimos nosotros, nuestras bancas convocan a la organización independiente de las y los trabajadores. ¿Qué significa esto? Por un lado, poner en pie una enorme fuerza social, política y militante que se organice para enfrentar los planes de ajuste de los gobiernos de turno. Esto es fundamental. Imponerle medida de lucha a las direcciones sindicales, que el otro día se movilizaron después de 4 años de caída del salario, pero solamente para aplaudir al gobierno y bancarlo en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, muy pero muy alejado de las necesidades sociales de millones de trabajadores jubilados y personas que cobran planes sociales que no les alcanza para nada. Esto no lo podemos tolerar bajo ninguna circunstancia y por esto estamos sacando esta convocatoria tan importante de hacer una enorme manifestación contra este nuevo saqueo. Tal cual. Bueno, David, Clarísimo. sí, sí, está muy, muy claro. Bueno, me quedan varias preguntas, pero nada, si tenés idea de cómo queda formado el Consejo Deliberante, si pudieron meter también algún Sí, representante en la legislatura bonaerense, ¿sí o no? sí, sí, sí. Ah, Sí, sí, también, sí. también En la en la legislatura legislatura. bonaerense también ingresan Kane y otros compañeros más. En Consejo Deliberante de La Matanza, de Merlo, en Morón estamos peleando también. Sí, En sí, José Cepaz, en Moreno, y bueno, y a nivel nacional con Nicolás del Caño, Vilca, que es recolector de residuos y Ujú, pertenece al pueblo Coya también. Antes ujú, de terminar, me gustaría agregar una cosita.
porque lo considero Dale. muy importante, y también el repudio a los casos de gatillo fácil, como vimos en estos días de forma muy, pero muy exagerada, el actuar de las fuerzas policiales, de la Reta en este caso, que mató a Lucas, que venía de jugar al fútbol. Lucas solamente por ir con sus amigos y tener ropa deportiva o usar una gorrita, como decían los chicos en los medios de comunicación, como denunciaban, ya son considerados criminales y la policía los asesina. Nuestro más amplio repudio, y eso no solamente sucede en Capital Federal, sino que no olvidemos del caso de Facundo Castro durante la cuarentena en la provincia de Buenos Aires, con la policía de Axel Kicillof y Bernie, que lo desapareció y lo asesinó, y todavía seguimos peleando por justicia. Y también los nuevos concejales del Frente de Izquierda, igual que toda nuestra militancia, vamos a estar acompañando al pedido de justicia a las familias el día lunes. Bárbaro, bárbaro. Bueno, muy Muchas bien, gracias. hecha la convocatoria. Si te parece, lo dejamos hasta un próximo encuentro, David. Cuando ustedes quieran, y muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Hasta la próxima. David Maidana, concejal electo por Merlo, pronto a asumir en este próximo diciembre junto a otra compañera más, como decía él. Cerramos acá esta columna, este espacio de política del día de hoy. Elena, Natalia, nos vamos. No vamos a poner el saludo ahora de los tipitos porque nos quedamos corto de tiempo, pero vamos al próximo tema musical. Ahí sí son León Gieco y los tipitos con Todos los días un poco.